¿Qué tal? Comienzo con la grabación de la práctica dirigida 2. Estaba dando algunos pequeños detalles sobre la evaluación conceptual que es la semana que viene. Va a ser realizada a través de Paideia. Me imagino que ustedes ya habrán hecho varios exámenes, cuestionarios allí, entonces ya estarán familiarizados. Va a ser mediante allí y la siguiente semana a la que viene la práctica calificada número 1. En esta práctica calificada van a tener que ir al campus presencialmente. ¿Es la que viene? Sí, es la que viene. Y ya cuando se acerque la fecha, probablemente la siguiente semana, ya estaremos dando los detalles más específicos. Si es que no han ido ya, porque he visto que con el profesor Waldo ya han ido algunos al campus. Entonces, algunos de ustedes deben estar llevando macro uno con él. Así que ya deben de haber ido muy probablemente. Entonces, tal vez los detalles no importen tanto, pero si alguno o alguna tiene dudas, me va comentando y lo vamos aclarando en el transcurso de la siguiente semana todavía, que aún falta. Entonces, ¿hay alguna duda adicional, alguna consulta que quieran que atienda sobre la PD, PC, lo que vamos a ver hoy, sobre la evaluación conceptual? Si no, ya vamos con la práctica dirigida de frente. Y como les contaba, voy a acabar un poco temprano. Van a tener el solucionario publicado en Paideia y también estaba pensando grabar un video, pero el ejercicio 7 y el ejercicio 8, que son los ejercicios relativamente más grandes, el solucionario que he hecho se encuentra bastante bien detallado, entonces probablemente ni siquiera necesiten un video. Ya vamos viendo, pues. Tenemos también las asesorías del viernes y en la asesoría del viernes podríamos complementar esta parte que tal vez, si es que tal vez no le queda claro a alguno de ustedes. Entonces, damos comienzo a la práctica dirigida. Vamos a ir haciendo primero una parte de revisión conceptual, que estos conceptos yo asumo que deberían de conocerlos ya. Los han visto en el curso de Intro a la Microeconomía, pero a veces cuando alguien ve algo por primera vez, no se le queda definitivamente muy grabado. Entonces ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es reforzar estos conceptos que deberían de tener, refrescar la memoria, recordarlos, que los tengan mucho más claros y básicamente eso. Entonces, partimos un poco por costo de oportunidad. Es un concepto sencillo, no es nada más que un concepto. En este caso, mm, lo que nos dice es que dejamos una mejor alternativa, hay una mejor alternativa que nosotros dejamos de realizar para poder realizar otra que tengamos. Ojo que lo que dejamos es la mejor alternativa. Y este concepto es muy importante no solo en economía, cuando hagan evaluaciones de proyectos o algún tipo de evaluación en finanzas, también el concepto de costo de oportunidad va a estar siempre muy presente. Podríamos ir al concepto de competencia perfecta, que es muy, muy importante, porque en micro 2 van a estar en situaciones en las que ya no existe competencia perfecta, sino van a ir a escenarios de competencia imperfecta. En este curso de micro 1, creo que no llegamos a competencia imperfecta. Tal vez alguno de ustedes ya lo ha visto por el syllabus, pero me parece que no hay competencia imperfecta en micro 1. ¿Y qué es lo que vemos en competencia imperfecta? Lo que se suele ver, lo principal son los monopolios. En este caso, ¿qué entendemos nosotros por competencia perfecta? Es una estructura de mercado donde se cumplen una serie de condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que existen muchos compradores y muchos vendedores dentro del mercado, pero que existe en una situación de monopolio, existe un solo vendedor de un producto, que es el dueño de mercado. Y si existe un solo vendedor, el poder de mercado que tiene este único vendedor es demasiado alto. Puede hacer lo que quiera con el precio, puede subirlo mucho, puede bajarlo mucho. Esa es una situación en la que se genera un monopolio. Tal vez es un bien que es muy requerido y solamente hay una empresa que la fabrica, digamos. Entonces, esta empresa puede elevar bastante el precio de este bien. Un oligopolio también es un caso similar, no tan radical, pero también existe este poder de mercado, aunque también hay competencia. Pero es un oligopolio, son dos, tres empresas que compiten entre sí, no como un escenario de competencia perfecta en el que existen muchos vendedores, muchos compradores.
No hay barreras en la entrada ni salida. Eso quiere decir que se puede producir en el momento que quiere y puede vender cuando quiera. No hay ningún tipo de restricción al respecto. Los bienes también tienen que ser homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que son iguales entre todas las empresas. Es una situación, digamos, utópica, competencia perfecta. Se espera que todos los bienes sean iguales, que tengan las mismas características, pero no pasa. Lo vemos desde el bien más simple hasta un bien que sea más complejo. En un caso, por ejemplo, de las botellas de agua. No todas las botellas de agua tienen el mismo caparazón, el mismo empaque, no todas tienen el mismo contenido. Las venden también de diferente manera. Entonces creo que ahí se ve un caso en el que los bienes son bastante heterogéneos. Pero lo que quiere la competencia perfecta es que los bienes sean homogéneos. Este concepto que viene ahora es muy importante dentro de competencia perfecta y es que tiene que haber información completa. Eso quiere decir que los consumidores poseen toda la información necesaria, por consumidores y vendedores, para desenvolverse dentro del mercado. Puede ser, por ejemplo, que conocen todos los precios de los productos y lo que pueden hacer es comparar. Conocen todos los precios, comparan y a partir de allí, con la información completa, toman la mejor decisión que sea para ellos. Luego también los costos de transacción son cero. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente vas a pagar el precio del producto. Hay casos en los que a veces, por ejemplo, en la compra-venta de un terreno, no solamente se paga por el terreno, sino que se tienen que pagar una serie de operaciones más que se realizan en esa situación. A veces se paga un contrato, por realizar un contrato con la firma de un abogado. También están los costos de los planos. Imaginemos varias situaciones que involucran, en este caso, la venta de un terreno, la venta de un vehículo. Entonces, en esa situación de competencia perfecta, imaginamos que no hay costos de transacción. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos en realidad una situación que es bastante utópica, mm, que por algo se llama competencia perfecta. ¿Qué es lo que ocurre? En la realidad es que no nos encontramos nosotros en competencia perfecta. ¿Cuál es un requisito dentro de competencia perfecta? Esto de acá les tiene que quedar claro porque les va a servir para toda la vida, que el beneficio marginal es igual a cero. El beneficio es igual a cero. Creo que con eso es suficiente. Ups, están comenzando a construir por acá. Si es que suena fuerte, están taladrando por afuera. Si es que suena fuerte, me dicen para ir a cerrar la ventana. Entonces, tengamos ese concepto, esa idea. No existe competencia perfecta en una realidad. Lo que se quiere con competencia perfecta es alcanzar el mayor bienestar posible dentro de una sociedad. Pero la verdad es que cumplir todas estas condiciones es algo utópico, es casi imposible. Y finalmente no se llega a esta situación. ¿Por qué existen entes reguladores? En este caso, los famosos ositos. Ocitran, Ocinermin, Ocitel, ¿cuál más? No se me ocurre otro, pero creo que hay uno más por ahí. Entonces, lo que intentan hacer estos entes reguladores, la SBS, es tratar de acercarse a una situación de competencia perfecta, en la que se cumplan todas estas condiciones lo mejor o lo más cercano posible a ellas. No se va a cumplir finalmente, como les comento, estamos en una situación en la que no pasa esto, pero tal vez sería lo deseable. ¿Qué más tenemos por acá? Axiomas de las preferencias. En este caso, estos axiomas dependen del profesor que lo está enseñando, dependen del libro que estés consultando. En este caso, los axiomas con los que nos vamos a quedar son con los de completitud, es decir, que un consumidor es capaz de comparar cualquier par de canastas que tenga en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ordenar sus preferencias. Hay una canasta que le conviene más, hay una que le conviene menos. Él es capaz de hacer estas comparaciones. Luego está la transitividad también, que esto de acá ya lo deben de conocer seguro. ¿Qué quiere decir la transitividad en este caso? Supongamos que hay un consumidor que prefiere
A ver, voy a cambiar de colores. Azul, rojo y negro. Hay un consumidor que tiene tres opciones de canasta: XA, XB y XC. En un primer escenario, puede ser que prefiera la canasta A, en este caso, a la canasta B. Y además, que prefiera la canasta B a la canasta C. ¿Qué implica la transitividad? Considerando estos dos escenarios, este consumidor va a preferir la canasta A que la canasta C. Esto de acá es lo que involucra la transitividad. Hay maneras en las cuales se puede violar este axioma para que se cumpla. Las curvas de indiferencia en este caso no deberían de cruzarse, porque si es que se cruzan entre ellas, es posible que no se cumpla y que se viole este axioma. Vamos a poner un escenario en el que se cruzan estas curvas. Supongamos que esta es una curva y luego esta es otra. Vamos a colocar tres canastas cualesquiera. Una canasta por acá, una canasta por acá y otra canasta que se encuentre por acá. ¿Sí? Vamos a colocar los puntitos para ver dónde se ubica cada una. Por acá y esta por acá. Listo. ¿Qué tenemos por acá? Que tanto, esto es acá, sería XC. Ya. Que tanto XC como XB le producen la misma utilidad al consumidor. XC y XB. No hay una diferencia en la utilidad que produce ninguna de estas dos canastas. ¿Por qué? Porque se encuentran en la misma curva. Luego tenemos esta otra curva. ¿Qué tenemos? Que también tanto XC como XA tienen la misma utilidad. Entonces, por transitividad, ¿qué es lo que podríamos decir? Que en este caso, XC y, a ver, XC, XB, XC, XA, podríamos decir que XC, no, que XB, a ver, ya. Podríamos decir que XB es que el consumidor es indiferente entre consumir XB y XA. Pero ¿realmente ocurre esto? No, no ocurre realmente dentro de lo que vemos porque vemos que por acá está XB y por acá se encuentra XA. Y vemos que XB, al menos en esta parte, es superior a XA. Vemos que consume más por este lado que por este. Y en esta situación en la que nos encontramos, los consumidores se benefician mientras consumen más, siempre que nos encontremos con curvas de esta manera. ¿Por qué? Porque estas curvas indican una situación en la cual los consumidores están consumiendo bienes. Luego hay otra situación en la cual consumen males y las curvas ya no son así, sino son así. O también podría ser en la que tienes un bien y un mal y la curva puede ser así o puede ser así. Finalmente tenemos un círculo que es dividido en 4 cuadrantes dentro de nuestros ejes Y por acá y nuestro X por acá. Entonces, en cada uno de estos cuadrantes tenemos diferentes situaciones en las que tenemos combinaciones de bienes y combinaciones de males. Listo. Entonces tendríamos acá una contradicción, ¿no? Porque acá que nos decía, nos dice también que XB es preferido a XA. ¿Qué vamos por acá? Contradicción total. Por lo tanto, acá nos encontramos en una situación en la cual se está violando este principio de transitividad. Vamos más allá. ¿Qué más tendríamos por acá? Transitividad, ¿qué más había dicho? Había hablado de la completitud. También tenemos la reflexividad, que este concepto un poco abstracto, pero dice que una canasta es al menos indiferente que ella misma. Esto quiere decir que una canasta es preferida o al menos preferida que esa misma canasta. Luego también tenemos una situación de no saturación, que era justo lo que les comentaba anteriormente. ¿Qué tenemos en este caso? Que siempre se prefiere consumir más y más ¿de qué? De un bien. Ojo, estamos hablando de bienes. Bienes que representan con esta curva. Entonces siempre se prefiere consumir más y más. Y conforme se avanza hacia allá, siempre vamos a tener una mayor utilidad. Pero en una situación como esta, si tuviéramos estas curvas, veamos,
estaríamos consumiendo males en este caso. Y tendríamos o preferiríamos ir para este caso. Luego hay combinaciones también en las que tenemos bienes y males, que las curvas ya son un poco diferentes, que son así o así en todo caso. Listo. ¿Alguna axioma más? Me parece que falta el de continuidad. En este caso, las curvas de indiferencia son siempre continuas. Ciertas canastas se pueden comparar con otras de menor cantidad. Y también tenemos la convexidad estricta. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en la que estamos trabajando con bienes y estas son las curvas de diferencia. La pendiente es esta de acá, es una pendiente negativa. Trabajando en un escenario de bienes, una vez más se los comento. Ya. Terminamos con los axiomas. Creo que este concepto tal vez hubiera estado antes. Curvas de diferencia, que son un conjunto de puntos que en este caso nos dan la misma utilidad a lo largo de todo este conjunto. O sea, uno tiene la misma utilidad consumiendo acá que consumiendo acá. En esta combinación de canastas que en esta combinación. Existe la misma utilidad. ¿Ok? También tenemos la función de utilidad. En este caso es como un instrumento porque lo que hace es transformar las preferencias que tiene el consumidor en una magnitud. Entonces, una magnitud me refiero a un número. ¿Y qué hacemos con ese número? Podemos comparar la composición de canastas que tenemos. Solamente sirve para eso, para poder compararlos de manera ordinalmente. Colocamos órdenes de acuerdo a la utilidad que obtenemos según una combinación de canastas. La función de utilidad puede ser x1, x2. Es igual a x1 más x2. Entonces acá tenemos combinaciones, esta combinación de canastas, y podemos ver, tal vez al ojo, digamos, que conforme tengamos más canastas o más cantidades de cada bien, y mejor dicho así, más cantidades de bien x1 y de x2, vamos a tener una mayor utilidad. Si tenemos por acá 5 y 5, tenemos 10. 5 y 6 tenemos 11. 7 y 8 tenemos 15. 10 y 30 tenemos 40. Y entonces así va aumentando y vemos que lo que efectivamente aumenta es la utilidad. Y estamos además en una situación de no saturación. Entonces, que siga aumentando la utilidad es lo que yo quiero. Pero si tuviera una situación de saturación, que es lo que va más acorde a la realidad, pues tendríamos una utilidad que va cambiando. También cambiaría la función, ¿no? No sería una así, sino, no sería algo así, sino algo así más o menos, que crece y decrece. ¿Qué más tenemos por acá? La relación marginal de sustitución, pero antes podríamos ver la utilidad marginal. En este caso es la unidad adicional que me da consumir una unidad más de un bien. Básicamente es eso, trabajamos con el concepto de utilidad marginal siempre, y marginal me indica este pequeño cambio que existe, ¿no? Una unidad más, ¿por qué? Por otra unidad más. En este caso, sería una unidad o la utilidad adicional que registro o que obtengo al consumir una unidad más de un bien. ¿Cuál es la expresión matemática de la utilidad marginal? Pues es la derivada. Derivada de u, x1, x2. ¿Respecto a qué? Respecto al x que quieran, ¿no? Puede ser x1 o x2, pero este es el concepto. Marginal, casi siempre trabajamos con el concepto de la derivada. Listo. ¿Y qué teníamos antes? Teníamos la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución es como una comparación o una fusión de las utilidades marginales, pero trabajando para cada uno de los bienes. Lo que te hace en realidad la relación marginal de sustitución es una relación de sustitución. Cómo cambia cierto bien o cierta elección de cierto bien cuando cambia la del otra. ¿Cuál es la expresión que obtenemos? Esta de acá. ¿Qué hace referencia a este triangulito? Este triangulito hace referencia al cambio. Que lo podríamos expresar de maneras derivadas, de esta manera. El cambio en x2 cuando cambia a x1, que se podría expresar de esta manera. Y si en este caso
hiciéramos una multiplicación y una división por la derivada de u, tendríamos el siguiente término. Derivada de u respecto a x2. Y si se dan cuenta, esto y esto es la utilidad marginal. Utilidad marginal de x1 y utilidad marginal de x2. ¿Sí? Y eso es lo que nos queda. En este caso, trabajando con la RMS. ¿Qué más tenemos? Tenemos el conjunto factible de consumo. Para este concepto, recordemos que los consumidores estaríamos dispuestos a consumir todos los bienes del mundo, si es que se nos fuera posible. Pero, ¿por qué no podemos hacerlo? Porque nos encontramos restringidos por el conjunto factible, que está compuesto por qué? Por nuestros ingresos y los precios de los bienes. Entonces tenemos un límite en el consumo. ¿Cómo sería? Tenemos un ingreso que tiene que ser mayor o igual a la multiplicación del precio por la cantidad que consumes. Pero casi siempre trabajamos con dos bienes, x1, x1, que pongámosle x2 y x2. Básicamente, esta es la ecuación con la que trabajamos. Pero no trabajamos con esta desigualdad en realidad. Lo que a nosotros nos interesa es que nuestro consumidor gaste todo el ingreso que tiene. Por lo tanto, esta ecuación pasa a ser igual a esta. Y es igual a px1 por x1 más precio de x2 por x2. O sea, la cantidad por el precio. Cantidad por el precio y por aquel ingreso. Listo. Por acá se puede graficar de la siguiente manera. Por acá colocamos x2, por acá colocamos x1, asumiendo que x1 es el bien 1, x2 es bien 2, y trazamos nuestra recta. ¿Cómo lo hago? Igual, por si quieren saberlo, y menos px1, x1 es igual a px2, x2, x2 es igual a y entre px2 menos px1, x1 entre x2. Listo, ¿qué vemos por acá? Pendiente negativa, como se ve por acá. Y esto de acá es una constante positiva, que estaría por acá. Este sería el gráfico, como realizamos, y es nuestro conjunto factible de consumo. Entonces, esta revisión de conceptos nos sirve para el desarrollo de los ejercicios que están por acá. Grafique las curvas de indiferencia, grafique el mapa de curvas de indiferencia. Para cada una de las siguientes funciones de utilidad, grafique el mapa de curvas de diferencia. Hay el ARMS, cuáles son homogéneas y motéticas, que ya lo habíamos visto la clase anterior. Cuáles representan preferencias convexas, que es un poco de lo que estamos viendo. En este caso, determine si las siguientes funciones de utilidad representan las mismas preferencias que U. En caso de ser así, ¿a qué se debe esto y qué implicancias presenta? La respuesta me parece que en este caso es que sí, que todas presentan las mismas preferencias. ¿Por qué? Porque tenemos transformaciones. Hay transformaciones de cada una de estas funciones que, a pesar de verse muy diferentes, al momento de expresar la utilidad me expresan el mismo término. Por ejemplo, si a este u que tengo por acá yo le aplico logaritmo, lo que me quedaría sería el logaritmo de 3. Vamos a hacerlo de manera detallada. 3x un tercio, y 2 tercios. Entonces aplico mi logaritmo, logaritmo de 3, más logaritmo de x un tercio, más logaritmo de y 2 tercios. Entonces tendría por acá logaritmo de 3, más un tercio por logaritmo de x, más 2 tercios por logaritmo de y. Sí, entonces vemos por acá que tenemos este resultado luego de haberle aplicado el logaritmo. Y si evaluamos valores de canastas de x en este caso, solamente está compuesta por x por acá, ¿no? Acá debería de ser y incluso. Pongámosle y mejor. Claro, lo correcto sería que sea y. Es un typo que hay acá. Lo corregimos. Y ya está. En este caso, tendríamos que evaluar cuáles son los resultados que obtenemos combinando valores de canastas diferentes. Pero ya, vamos con orden, vamos por orden. Ya hemos hecho la explicación de los conceptos. Esto lo pongo por acá. Pensé que había puesto hoja blanca, pero ya, trabajamos con la negra.
Listo, hemos explicado cada uno de los conceptos que están por acá. Entonces ya tenemos nociones más claras. Vamos con el siguiente ejercicio, con los ejercicios que se encuentran por acá. Ya está. Grafique las curvas de indiferencia en las siguientes preferencias. Bueno, vamos con A. ¿Qué nos dicen A? José consume arroz y trigo, pero siempre los consumen en la misma proporción. Quiere decir que hay una proporción entre arroz y trigo que está definida por una relación de A-B, digamos. A-B, esta relación es constante y siempre se va a mantener. Mejor entre A-B, digamos que es una relación de un valor M. Sí, entonces vamos a tener una relación que es constante, sea la cantidad que sea. Es decir, si consumes acá 2 y 1, el resultado es 2. Si consume 4 y 2, el resultado es 2. Quiere decir que esta relación es constante. Misma proporción. ¿Y cómo graficamos una situación en la que tenemos la misma proporción? ¿Alguien sabe cuáles son las curvas de indiferencia para este caso particular? Por acá ponemos arroz. ¿Vienen sustitutos? Mm, no, Sustitutos perfectos. no, porque te dice que los consume en la misma proporción. A complementarios, entonces. Ujú. Sí, claro. Sería una situación de bienes complementarios porque te dice eso, ¿no? Los consume en la misma proporción. Hay una proporción acá entre ambos. En cambio, si fuera sustitutos, puede ser que decida consumir más de trigo, menos de arroz, menos de trigo, más de arroz, y ahí va viendo una mayor variación en este caso. Entonces son bienes complementarios, los cuales siempre se consumen en la misma proporción. Para ello se trabaja con una función de Leontief. Entonces, tenemos diferentes situaciones. Yo le he puesto por acá 2 y 1. Vamos a ponerle que consume las mismas cantidades. Vamos a ponerle acá las mismas cantidades. Acá 1, 1. Y acá sería 1 entre 1, 2 entre 2. Por acá sería 3 entre 3. 4 entre 4 es igual a 1. Entonces vamos a ver qué es lo que obtenemos de resultado. 1 y 1 por acá. 2 y 2 por este lado. 3 y 3. Y unimos los puntos, ¿no? Este punto iría acá, este punto iría acá, y trazamos una recta que vaya por acá. Entonces, básicamente esta recta es la que me muestra las combinaciones. Y ya las curvas de indiferencia van de esta manera. Las que me brinda en este caso esta función de Leontief. Listo, eso sería el ejercicio. Creo que no hay nada más que detallar. Beneficia cuando consume cada vez más, cuando va aumentando para este lado. Lo que he hecho es juntar los vértices. En este caso, estos vértices o a lo largo de estos vértices me dice la relación de consumo que hay entre estos dos bienes. Ojo, es importante acá recordar que estamos diciendo que trabajamos con bienes que son continuos. ¿Qué quiere decir exactamente matemáticamente que sean continuos y no discretos? Que sean continuos quiere decir que puede tomar valores infinitos entre 2 y 3, entre 1 y 2. Pero si fueran discretos, los únicos puntos que tomaría serían 1, 2 y 3 y nada más que eso. Entonces sería este punto y este punto. Entonces en realidad acá pueden ir muchas más rectas. Esta de acá, a ver, otra más por acá. Y así sucesivamente. En realidad estaría como que todo lleno así, ¿no? De esta manera. Porque hay diferentes combinaciones para este lado. Sí, pero lo voy a borrar para que sea más estético. Listo. Y este de acá también. Ya. Listo, acabamos con la letra A. Nada más que detallar. Vamos con la letra B. ¿Qué nos dice por acá? María consume arroz y lentejas, pero las lentejas no aumentan su utilidad. ¿Qué tipo de bien es la lenteja? Te escucho, Marcos. Neutro. Es negativo. ¿Por qué? No, porque Ah, este tipo porque, de bienes, bueno, sí, sí. porque este tipo de bienes, por más que los consumas, no afectan la utilidad, no te aumentan la utilidad. Ujú. Entonces es un La tipo de... utilidad depende del, sí,
aumenta el otro bien. Exacto. No, no otro. Entonces, para este tipo de bienes neutros, hay un tipo de gráfico particular que se tiene que hacer, que pueden ser rectas, horizontales o verticales, dependiendo de dónde coloques tú el bien en este caso. Por ejemplo, acá podemos tener arroz y por acá podríamos tener lentejas. Vamos a trazar las rectas acá. ¿Qué rectas son las que creen que es vertical o horizontal? Vertical. Vertical. Claro, serían rectas verticales de esta manera. ¿Por qué? Porque si acá colocamos un punto, acá colocamos otro punto, que son combinaciones de canastas, ¿no? Esta es una U0, U1, U2. Entonces la utilidad acá y acá es la misma, a pesar de que ha aumentado el consumo de lentejas. Pero la utilidad acá y acá no es lo mismo. ¿Y qué es lo que he hecho? He aumentado el consumo de arroz. ¿Sí? Entonces este de acá sería el tipo de bien. Consume pero aumenta su utilidad. La siguiente, a ver. Ya. A ver. Pedro consume ropa y comida, pero una vez que consume cierta cantidad de comida, su utilidad solo aumenta si consume más ropa. Ya, entonces creo que acá ya se está violando uno de los supuestos que habíamos visto anteriormente, que cuando llega a cierto momento comienza a haber una saturación. Entonces vamos a hacer el gráfico correspondiente. Vamos a hacerlo por acá. Y la situación en la que nos encontraríamos sería una inicial, en la que tenemos las curvas de indiferencia sin mayor distinción, en el que consume ropa y comida, pero dice que una vez que consume cierta cantidad de comida, su utilidad solo aumenta si consume más ropa. Entonces, pongamos que la ropa está por acá y por acá está la comida. Entonces, en cierto momento, solamente más ropa le da mayor utilidad. Entonces, la comida no genera ningún efecto y tendríamos que la continuación de acá son rectas de esta manera, porque no hay mayor efecto por parte de la comida. Entonces, tendríamos una combinación de esto con las curvas de indiferencia típicas que ya conocemos. ¿Sí? A ver, voy a ver si hago la D o ya paso al siguiente. Consumir vino reduce su bienestar. Es casi lo mismo, pero en este caso, ¿qué me dice? Consumir vino reduce su bienestar. Y se acuerdan que yo anteriormente les hablaba de una situación en la cual teníamos, además de bienes, también teníamos males. En este caso, tendríamos que desde cierta cantidad consumir vino se vuelve un mal. ¿Por qué será? Porque imagino que el alcohol afectará y más que recibir un beneficio, ya comienza a hacer un mal en este caso. Entonces vamos a colocar pan por acá y vino en este caso. Entonces trazamos las curvas de indiferencia típicas, pero cuando el vino comienza a hacer un mal y el pan continúa siendo un bien, tendríamos estas curvas de indiferencia que van así. Listo. Y esta sería la situación. ¿Y cómo sé? Porque cuando trabajo yo con mis curvas de diferencia, ¿hacia dónde me da mayor utilidad? Cuando se avanza hacia ese lado, ¿verdad? En este caso, para estas nuevas que he trazado por acá y lo voy a marcar de color verde, esta de acá y esta de acá, ¿hacia dónde tengo mayor utilidad? Cuando voy hacia acá, o sea, hacia mayor consumo de pan y menor consumo de vino en este caso. ¿Sí? Entonces esta sería mi situación en la cual tengo un bien y un mal y ya lo podemos ver de manera mucho más amplia si es que lo hacemos por acá en un gráfico completo. Si hacemos una circunferencia, acá tenemos un bien 1 y por acá tenemos un bien 2. Esto de acá lo dividimos en 4. Ya, listo. Entonces, hay diferentes situaciones en las cuales tenemos combinaciones de bienes y de males. Listo, esta es la primera situación, ¿no? Esta de acá, en la que tenemos dos bienes.
Pero luego acá tenemos una situación en la que tenemos dos males. Y por acá, en la que tenemos un bien y un mal. El mal en este caso sería el bien 1 y el bien sería el bien 2. No le voy a poner bien para que no se confunda. Le voy a poner X y Y. Listo. Y luego tenemos esta otra situación también, en la que el bien sería X y el mal sería Y. O más detallado, bien barra mal 2 y bien barra mal 1. ¿Listo? Entonces nos quedamos con esto. La parte E y la parte F en realidad no hay mucha diferencia. Me dice, le gusta consumir, pero un plato adicional le genera mayor satisfacción solo cuando lo acompaña de una porción del otro bien y viceversa. Es similar a esta situación, que serían complementarios. Disfruta consumir Y1 y Y2, conforme más Y2 y menos Y1 comienza, está más dispuesto a renunciar a Y2 para obtener una unidad adicional. En este caso, F es básicamente la típica curva de indiferencia, la típica que conocemos, ¿sí? Entonces podríamos ir avanzando. Tenemos 20 minutos, así que vamos avanzando. Todo eso está. Acá también ya les he explicado todo, me parece. Y podríamos ir con estos ejercicios. A ver, vamos a hacer un par de estos, ¿ya? Solamente uno o dos, creo. Que el más interesante me parece la letra A. A ver. Listo. Entonces, ¿qué tenemos en esta situación? Mapas de curvas de diferencia para las siguientes situaciones. Señales si no se cumple alguno de los axiomas de reflexividad, transitividad, completitud, no saciedad y continuidad. Justo de los axiomas que hablábamos anteriormente. ¿Qué nos dice la letra A? Dice Honorato, es un nombre cualquiera de una persona cualquiera. Tiene preferencias definidas sobre automóviles y sobre comida. Ya, nada más que eso. No nos dice nada más que eso, pero ¿cuál es la particularidad de este ejercicio? Ya, la particularidad es que tenemos un bien que es discreto, que son automóviles. ¿Por qué? Porque no se puede consumir 1.5 automóviles o 1.2 automóviles. Tú consumes 1, 2, 3, 4, 5 automóviles en cantidades discretas, no en cantidades continuas. Entonces, tenemos después la comida, que es un bien continuo. Yo me imagino que la comida puede ser comida pesada, ¿no? Que puede ser 1 kilo, 2 kilos, 1.5 kilos, 0.3 kilos. Entonces, es un bien continuo. Vamos a hacer el gráfico. Por acá colocamos la comida y por acá los automóviles. Listo. Entonces, si nos encontramos en una situación en que los automóviles son discretos, solamente van a tomar estos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. Pero la comida sí puede tomar cualquier valor a lo largo de lo que tenemos por acá. Entonces vamos a hacer un gráfico bastante particular. Para los automóviles solamente puede tomar este valor, este otro valor, este otro valor, así como también el 0, ¿no? 4, 5, 6. Por acá también, vamos a graficar de esta manera, solamente puede tomar estos valores y nada más que estos. Acá un Michi. Listo, de tal manera que tenemos estas rectas, ¿no? Que se encuentran por acá. Así. Y la curva de indiferencia en realidad ya es lo que se ve. Es esta curva que se encuentra escalonada. Esta es la curva de indiferencia. Para el caso de la comida, no hay ningún problema. Podemos tener a lo largo de comida diferentes puntos. Entonces acá vemos que se cruza o no se cruzan. Entonces la comida por este lado toma cualquier valor. Pero los automóviles sí solamente dentro de cada uno de estos, de los valores discretos que tenemos por acá. Entonces, graficamos esta curva y veo que sí se satisfacen los axiomas, pero hay un problema en el que la comida, en que los automóviles, al ser un bien discreto, están violando en este caso este supuesto. ¿De qué? El supuesto de continuidad del que habíamos ya hablado anteriormente.
vemos que hay puntos que unen en este caso, puntos distanciados, que nos dice esto, ¿no? Que no hay una continuidad, sino que está separado. ¿Gracias a qué? A que el consumo de automóviles se da de manera discreta. Pero, ¿qué podríamos decir? Que a veces es suficiente con que se verifique que las preferencias son continuas para un solo bien. En este caso, para el bien comida. Entonces, si decimos eso, que es suficiente con que sea continua para comida como para tener curvas de diferencia, podríamos decir que no se viola ningún supuesto. Pero si decimos que los automóviles solamente se consumen discretamente y le damos mayor énfasis a eso, pues sí nos encontraremos en una situación de violación del supuesto. ¿Sí? Entonces tenemos la parte A completa, que era la parte que más me interesaba, creo, porque luego la B le gustan las pastas que se preparan en su restaurante favorito, pero no le gustan las verduras. Entonces, ambos bienes son continuos, pero no le gustan las verduras. No le gustan las verduras. Entonces, si no le gustan las verduras, tenemos una situación en la cual tenemos un mal. Algo tal que así, tal que así. Y tendríamos esta situación. Por acá colocamos pastas y por acá verduras. Y nuestra flecha que va hacia pasta. Listo. Ya. ¿Se viola algún supuesto en este caso? Mm, a ver, para las verduras, en este caso diríamos que es un mal. Lo que cumple, a ver, ¿cuáles son los supuestos? ¿La Que había fórmula apuntado. de saturación? El de saturación, me parece que puede ser el de monotoxicidad, tal vez. El supuesto que se estaría violando en este caso. De saturación, no lo veo tan exacto como que sea ese. Mm, pero creo que sí, ¿no? Creo que sí, sería el de saturación, que consumir más de esto sí le produce menos, no le gustaría consumir tanto o no quisiera ir hacia el mayor consumo. Sí, digamos que el de saturación es el que se viola, tienes razón, Marc, gracias. Entonces nos quedamos con esto. Se viola este supuesto de saturación en este caso. ¿Qué más tenemos por acá? Ejercicio C. Cada vez que sale Penélope desea consumir solo 2 pisco sours y una porción de pequeños, cualquier consumo por debajo la dejará insatisfecha, pero cualquier consumo por encima le traerá remordimientos posteriores. Asuma que los pisco sours y los pequeños son continuos. Ya. Esto de acá, de hecho, es parecido a lo que ya hemos visto anteriormente. Habíamos visto un gráfico que tenía una circunferencia por acá, pero en este caso tiene que hacer referencia al valor de 2 y 1. Nos decía que teníamos pequeños y teníamos pisco sour también por acá. Entonces, ¿cuánto consumía de cada uno? Una porción de pequeños por acá y 2 pisco sour. A ver, vamos a bajarle un poco. 1 y 2. Y colocamos acá un puntito. Entonces, nos dice que hay utilidad siempre que llegue hacia este valor, ¿no? Pero, ¿qué más dice? Cualquier consumo por debajo la dejará insatisfecha, pero cualquier consumo por encima le traerá remordimientos posteriores. Entonces lo que se tiene que hacer en este caso son colocar los cuadrantes. 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, en el que tenemos situaciones en las que alguno de estos bienes deja de ser un bien y se consume un mal. Es decir, lo extendemos, ya ustedes lo hacen de manera mucho más precisa, pero ya terminamos encontrándonos en esta situación de nuevo. Último caso, el plan de telefonía. En este caso también tendríamos, a ver, ejemplo, Jason prefiere aquel plan que tenga más minutos internacionales, sin importar cuántos minutos locales tenga. Entonces no le importa para nada. Quiere decir que, te escucho, Mark. Sí, en el ejercicio sé cuál era el axioma que nos cumplía. En este caso se cumplen todos. Ninguno se cumple. No, digamos, no, a ver, se incumple de nuevo el de monotoxicidad, una vez más. Cuando consumes mucho, comienza a ser un mal. O sea, el de saturación. Ya. Pues, Claro, porque tenemos esta situación acá, que también se cumplió el de saturación, y acá también, ¿no? En esta parte. Cuando consumes mucho más de un bien,
comienza a ver este problema de que ya hay una saturación porque ya no quieres consumir más y más y más. Entonces también se incumple el de saturación. Y luego, el último caso, tendríamos un bien neutro. En este caso sí se satisfacen los 5 axiomas. No hay ninguna diferencia acá. Todos los axiomas son cumplidos en este caso, todos los supuestos. ¿Qué teníamos por acá? Telefonía internacional y nacional. Nacional, internacional. ¿Y cuál era el que le daba igual? Internacional. Entonces, por acá, por acá, por acá, por acá. Y nos vamos para este lado, ¿no? Entonces acá sí se cumplen todos. No hay ninguna diferencia con los supuestos. Listo, entonces vamos acá. Hemos terminado casi esta parte. Full gráficos, full intuición. Ahora sí ya vamos a ir con la parte más dura, que es la parte matemática. Ya. Vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 4, más o menos ya lo expliqué. Ejercicio 5 es parecido, ejercicio 6 también. Y estos ejercicios son los más interesantes, el 7 y el 8. Pero esto ya los tengo solucionados en un Word. Y creo que como ya voy a tener que ir terminando en un ratito, eso se los voy mandando. En todo caso, si quieren que haga una grabación explicando los ejercicios que faltan, me lo pueden decir ahora mismo. O quieren que solamente haga un video por chat privado me podrían decir. O lo atendemos el viernes en la asesoría también. ¿Cómo gustan? ¿Viernes asesoría o quieren que la noche publique un video con los dos ejercicios matemáticos faltantes? O sea, el ejercicio, los dos ejercicios grandazos. Un video, ya, listo. Entonces, viernes en la noche, perdón, hoy lunes en la noche, grabo el video de lo que falta, que sería el ejercicio 7 y el ejercicio 8. Acá lo voy a colocar como video. Video. Listo, estos son videos para la noche. Ejercicio 5 y ejercicio 4, 5, 6 son similares ya. Vamos con el ejercicio 3 y acá nos quedamos. Creo que ya lo pegué. Listo. Ya, gracias por sus respuestas. Entonces, no se preocupen que el día de hoy estoy colocando el video para que puedan revisarlo. Falta todavía para su práctica, pero si es que ya lo tienen desde ya, sería preferible para ustedes, me imagino. Entonces me dice, para cada una de las siguientes funciones de utilidad, y tenemos ahí G hasta G, graficar el mapa de curvas de indiferencia, ¿ya? Hallar la relación marginal de sustitución y evaluar si es decreciente. Señalar cuáles son homogéneas y cuáles son homotéticas, cuáles representan preferencias estrictamente convexas. Yo les voy adelantando que acá tenemos un caso particular en el cual tenemos transformaciones de cada una de las funciones. De esta función se ha hecho una transformación hacia esta y también de esta se ha hecho una transformación hacia esta. Entonces, el resultado que obtendríamos sería el mismo. ¿Cuándo es conveniente utilizar las transformaciones? Y se los voy diciendo. Cuando, por ejemplo, tenemos situaciones en las que nuestra función de utilidad puede ser que sea, a ver, e al logaritmo de x más e a la x al cuadrado. Entonces, en situaciones como esta, hacer una transformación es mucho más beneficioso. En vez de por acá, así. Que al final se suma, ¿no? Entonces en vez de le pongo 5. O le pongo y. Algo así. Ya es un caso exagerado lo que acabo de colocar. Pero si le aplicamos logaritmos, por ejemplo, podríamos hacer una transformación que nos resulte beneficiosa al momento de hacer las derivaciones y hacer la condición de primer y de segundo orden. Pero eso ya lo vamos a ir viendo muy probablemente la semana que viene en más detalle. Entonces vamos con la letra A. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos esto. A, X alfa, Y, 1 menos alfa. Esta es nuestra función de utilidad. En este caso, alfa pertenece entre 0 y 1. Listo, grafiquemos el mapa de las curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? Nuestras utilidades, ¿no? Listo, acá colocamos Y y acá colocamos X. ¿Cómo hacemos para graficar en este caso? Pues vamos a ver, ¿no? U es igual a por X a la alfa, por Y a la 1 menos alfa.
vamos a colocar y en función de x, ¿sí? Entonces por acá sería u entre a x a la alfa es igual a y 1 menos alfa. Dividimos entre 1 menos alfa y tendríamos u entre a x a la alfa, 1 entre 1 menos alfa. Listo, nos queda de esta manera y esto de acá se encuentra un poco confuso. Entonces lo que podríamos hacer es aplicar la derivación. Derivamos respecto a x para ver si es creciente o decreciente, ¿no? Esto es lo que ya habíamos visto la semana pasada. Derivamos y respecto a x y por acá tendríamos, si el x lo pasamos para arriba, eso sería u entre a por 1 a la 1 menos alfa multiplicado por x a la menos alfa por 1 entre 1 menos alfa. Listo, acá tendríamos menos alfa entre 1 menos alfa multiplicado por x elevado a la menos alfa entre 1 menos alfa menos 1. Y esto de acá a la vez estaría multiplicado por todo lo que ha quedado ahí, ¿no? Que sería u entre a la 1 entre 1 menos alfa. ¿Y cuál es el valor que tenemos? Recordemos que alfa se encuentra entre 0 y 1. Entonces, ¿dónde está alfa? Acá. Pero acá no me interesa tanto el exponente, porque así sea negativo o positivo, no me cambia el signo. Me interesa esta parte. Si alfa se encuentra entre 0 y 1, el valor que tengo acá es negativo y este es positivo. Negativo entre positivo me da un valor negativo, entonces esto es menor a 0 y si es menor a 0 quiere decir que es decreciente. Listo, entonces va a tener una forma decreciente. Y luego podríamos ver si es que es cóncavo o convexo, entonces tendríamos que aplicar la segunda derivada. Derivada de x al cuadrado y esto de acá sería igual en este caso, haciendo la segunda derivada, a ver. Acá tendríamos menos alfa entre 1 menos alfa. Acá también tendríamos menos alfa entre 1 menos alfa. U entre a elevado a la 1 entre 1 menos alfa. Por x a la menos alfa entre 1 menos alfa menos 2. ¿Qué tenemos por acá? Acá tenemos lo mismo que teníamos acá arriba. Entonces todo esto de acá nos da negativo. Todo esto de acá nos da negativo. Y por lo tanto tenemos un resultado positivo que es mayor a 0 y por lo tanto sería convexo. Convexo decreciente. Listo, tenemos la típica curva de diferencia. Creo que ya queda demostrado por qué es que lo tenemos de esta manera. Y así tienen que hacerlo para cada una de las situaciones en las cuales le pide graficar las curvas de diferencia. Primera y segunda derivada. ¿Qué más tenemos por acá? Hallar la relación marginal de sustitución y evaluar si es decreciente. ¿Cómo era la RMS? RMS era utilidad marginal de X, utilidad marginal de Y. O del bien 1 y del bien 2, ¿no? Acá colocamos y aplicamos. Entonces, en el caso de X, ¿qué tendríamos por acá? Vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está. Sería alfa a X, alfa menos 1, Y, 1 menos alfa. Y respecto a Y tendríamos a X alfa, 1 menos alfa, Y. Menos alfa. Listo. ¿Se puede simplificar? Claro que sí. Y como resultado tendríamos alfa entre 1 menos alfa multiplicado por y entre x. ¿Qué más me pide? El valor si es decreciente. Pues le aplicamos la derivada. Derivamos la RMS. ¿Respecto a qué? Respecto a x. Entonces sería por acá. Ese x está ahí. Tendríamos que subir este x, ¿no? Alfa, 1 menos alfa, y por x a la menos 1, tendríamos menos alfa entre 1 menos alfa, por y a la x a la menos 2, que sería un x al cuadrado. Nos importa este signo, acá es negativo, entonces esto va a tener siendo menor a 0 y por lo tanto decreciente. La RMS es decreciente. Listo, ¿qué más tenemos por acá? Ya para terminar. Señalar cuáles son homogéneas y cuáles son homotéticas. En este caso, para eso podríamos ver homogénea de qué grado, ¿no? Tendríamos U lambda X, lambda Y es igual a lambda X multiplicado por alfa, lambda Y multiplicado 1, elevado, perdón, a la 1 menos alfa y por SA. Entonces acá se saca lambda alfa, X alfa, lambda 1 menos alfa, Y1 menos alfa ya. Y tendríamos por acá lambda 1, X alfa,
y1 menos alfa, y ya. Entonces tendríamos por acá lambda, y por acá nuestra utilidad normal. Entonces sí, tenemos una función que es homogénea de grado 1. Homogénea de grado 1, y por lo tanto tenemos también que en este caso sería homotética, que ya habíamos visto el concepto la semana pasada. Y lo último, me dice cuáles representan preferencias convexas. En este caso, vemos gráficamente que es convexa, y esto de acá podríamos decir que matemáticamente se cumple lo siguiente. Dadas las canastas X, Y, X2, Y2, se cumple, en este caso, lo siguiente. Alfa por X1 más 1 menos alfa por X2, alfa por Y1 más 1 menos alfa por Y2 es mayor, en este caso, que X1, Y2. Que es básicamente el concepto de convexidad de que podríamos trazar unas rectas por acá encima, ¿no? Y básicamente eso. Creo que con esto nos quedamos. Lo mismo se hace para los demás ejercicios. No hay mucha diferencia. Esto de acá lo voy a meter en el video también. Para el caso de, es bien similar. Y no hay mayor complicación en este caso. Entonces yo les comparto el video que queda pendiente, que ya conversé con ustedes. Hemos desarrollado ya el 50% de la PD al menos hasta ahora. Y pues nos estamos viendo, chicos.